Christian Felber nació el 9 de diciembre de 1972 en Salzburgo, Austria. Proyectos políticos. En el 2010, fundador de la economía del bien común. Fundador del proyecto Banco para el Bien Común. En el 2000, cofundador de ATTAC Austria. Profesor de universidad desde el año 2008 en la Universidad de Economía y Negocios de Viena, la Universidad de Graz, la Universidad de Klagenfurt, la Universidad Politécnica de Valencia, entre otras. Autor de libros. Desde 1998, 14 libros, varios de ellos bestsellers. Premios. 2017. Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit. 2014. Premio Nueva Civilización 2014 por la Universidad de Chile. 2014. Get Abstract International Book Award 2014. 2013. Premio a la Enseñanza 2012-2013 por la Universidad de Graz. 2013. Reconocimiento por parte del IPN en Ciudad de México. 2010. Nominado como Mejor Comunicador del Año. 2010. Seleccionado como líder de la sociedad civil por la sostenibilidad. Libros. Tratado de Libre Comercio TTIP. Dinero, de fin a medio. Salvemos el euro. La economía del bien común. Cooperación en vez de competencia. Nuevos valores para la economía. 50 propuestas para un mundo más justo. De peces y flechas. Hacia un futuro ecológico. El paciente España. Traducciones. La economía del bien común ha sido traducido a 9 idiomas. Bien, vamos a dar paso a la conferencia y al final va a haber un espacio para que hagamos las preguntas. Señoras y señores, con ustedes Christian Felber. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la segunda invitación a Colombia. Y en primer lugar, cumpleaños feliz. Sí, cumpleaños feliz, desde el corazón, 80 años. Entiendo que he sido invitado para traer un regalo. Voy a hacer un esfuerzo para que realmente sea un regalo. Yo ya he recibido varios regalos por parte de ustedes, porque ayer me dieron 2 informes sociales del 2014 y 2015, hecho con la metodología del balance del bien común. Eso ha sido un regalo muy rico, más porque no sabía de eso. Ha sido un regalo sorpresa, ¿no? Y por otra parte, no es sorprendente de que una idea que, como voy a exponer en los próximos minutos, de por sí es universal, no es mía. La idea del bien común no es mi invención, no es un valor que haya propuesto yo, es algo desde siempre, algo universal. La única aportación que ahora ya son varios miles de voluntarios que estamos diseminando este proyecto, ¿no? El proyecto sí es nuevo, pues convertirlo en algo práctico, en una herramienta, pero no solamente para organizaciones, empresas, sin ánimo de lucro, eso ya casi es un matrimonio lógico, sin ánimo de lucro. Entonces pregunto, ¿con ánimo de qué? Sin ánimo de lucro, con ánimo del bien común, ¿no? Eso es un matrimonio lógico y por tanto, ¿me escuchan bien en las últimas filas? Sí, vale, muy bien. Pues tampoco es tan grande la sorpresa, porque Dios los creó y ellos se juntan, ¿no? Más o menos. Sí. Y pues nada, es un honor especial de estar aquí con ustedes y contarles un poco la historia de la economía del bien común para enmarcar en un horizonte más amplio aquella iniciativa que se inició aquí en esta congregación y esta fundación hace 3 años. El inicio es que el actual modelo económico levanta más y más dudas y más preocupación y
más inquietud. Esto es una encuesta en 20 países y a lo mejor pueden leer las cifras. Las cifras son los porcentajes de las poblaciones que dicen que no están de acuerdo con el actual modelo económico predominante, que podríamos llamar capitalista, podríamos llamarlo de otra forma, pero lo más importante son estas mayorías muy significativas. Entre el 60 y casi el 90% dicen que el actual modelo no está al servicio de la persona, de las sociedades en su conjunto y del planeta, ¿no? Pero debería estar al servicio de todo ello, la economía. Una encuesta todavía más sorprendente de mi tierra, de Austria y Alemania, por la Fundación Bertelsmann, que está muy pegadita al gobierno alemán, así que no es sospechosa de querer crear una alternativa al modelo actual. Sin embargo, la pregunta ya es sorprendente. ¿Ustedes desean otro modelo económico? ¿Otro orden económico? Esto sí es una pregunta sorprendente, porque en Alemania y en Austria, pues ganadores de la globalización, no hay pobreza extrema, el paro es casi insignificativo, la desigualdad sí es notable, pero dentro de ciertos límites en comparación con otros países, y el medio ambiente está más o menos bien. Yo puedo bañarme en casi cualquier río austríaco sin dañarme la salud, ¿no? Y aún así, el 90% de los austríacos dicen que no estamos de acuerdo con este modelo económico. Eso sí es sorprendente. Es menos sorprendente cuando ampliamos la imagen sobre la economía de forma holística, cuando no solamente miramos la renta o los indicadores financieros, el Producto Interior Bruto o la cantidad de empresas con ánimo de lucro que existen en mi país, sino cuando miramos todo lo que constituye una buena vida, el buen vivir, si se quiere, ¿no? Y ahí fallamos los austríacos, los alemanes, ¿no? Empezando con los valores. En la economía actual estamos generando nuevos valores opuestos a los de siempre, que existen y existían en todas las culturas, en todos los tiempos y todas las épocas, ¿no? De repente, la avidez y la desmesura y la desconsideración, el crecimiento ilimitado, se convierten en fines y valores. Y esto es totalmente nuevo. Y con eso la gente no está de acuerdo, ¿no? Tiene una añoranza de siempre del bien común y de una cohesión social alta, una distribución justa, una democracia de verdad, ¿no? El 5% de los alemanes dice que la democracia está en buen funcionamiento. Eso es pobreza extrema en términos democráticos. El 5%, por favor, ¿no? Sentido, ¿no? Aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo fijo, bien pagado, con alta seguridad social, dicen que apenas no encuentran ningún sentido en su trabajo. Y tenemos muchas personas que salen del sistema para empezar con los 50, 60, 40 años, algo totalmente nuevo, porque no encuentran satisfacción en lo que están haciendo, con alta formación, con siendo ganadores del sistema, incluyendo altos ejecutivos, ¿no? Tenemos centenares de casos de altos ejecutivos que salen de las transnacionales con ánimo de lucro porque dicen esto es inhumano, ¿no? Esto es antiético, es inhumano y no encuentro satisfacción y sentido, ¿no? Y a pesar de que corro un riesgo mayor, mucho mayor del que estoy teniendo ahora, lo hago porque quiero ser ser humano y no un engranaje en una máquina capitalista. 147 transnacionales controlan el mundo. Podría ser un eslogan de un movimiento de protesta, pero no lo es. Es el resultado de un estudio científico de la Escuela Superior Técnica de Zúrich, una de las instituciones científicas más renombradas en Europa. Y el estudio que han hecho es investigar las 45.000 transnacionales según la definición de la OCDE y averiguar quién pertenece a quién, cuáles son los dueños quienes controlan el capital. Y el resultado ha sido que 800 transnacionales
controlan el 80% del capital de la totalidad de las 45.000 transnacionales, ¿no? Es una concentración que pone en peligro la libertad, ¿no? Porque es un exceso enorme de concentración de poder económico, financiero y por tanto político. Y 147 de las 45.000 transnacionales controlan casi el 50% del capital. Y de estos 147, 120 son bancos que son demasiado grandes como para poder fallar. O sea, bancos que no satisfacen ninguna necesidad básica de los seres humanos y que ni deberían existir en una economía de mercado libre, donde cada empresa debería gozar de los mismos derechos, de las mismas oportunidades y del mismo deber de fallar si ha fallado, ¿no? Estos bancos no pueden fallar porque son demasiado grandes como para poder fallar, too big to fail, como se dice en inglés. Y ahí ven, si ampliamos la imagen, entendemos un poquito mejor por qué el 90% de los austríacos y el 88% de los alemanes desea otro orden económico, alternativas económicas. Así que la próxima pregunta es, ¿existen las alternativas? Ya he tenido una que otra charla con los culpables de que este proyecto se iniciara aquí en esta fundación y me dijeron que estaban buscando alternativas en su plural, ¿no? Y entre las alternativas pues encontraron la economía del bien común. Y eso es una primera buena noticia, que no solamente hay una alternativa, hay muchas alternativas. En una democracia de verdad, a lo mejor hoy por hoy todavía no la tenemos, pero mañana, cuando tengamos una democracia que funcione, que esté al servicio de la dignidad humana, porque la democracia es un resultado del máximo valor de la dignidad humana. La dignidad humana quiere decir que todos los seres humanos tenemos el mismo valor, simplemente por ser seres humanos. No hay ninguna otra justificación, ni la salud, ni el dinero, ni lo listo que somos, ni el origen, nada. Simplemente por ser seres humanos tenemos el mismo valor, de ahí el valor político de la igualdad, y por el valor de la igualdad tenemos los mismos derechos todos, ¿no? Y la democracia es la articulación de los mismos derechos de participación, desde opinar hasta votar, hasta co-crear, de todos los seres humanos, ¿no? Independiente del nivel de formación, eso es muy importante. ¿Podemos hacer un esfuerzo para mejorar el nivel general de formación? Por supuesto que sí. Entonces ese derecho igual de todos puede materializarse en mayor grado que ahora. Pero la democracia es un resultado del valor, un dependiente del valor de la dignidad. Y en una buena democracia que mañana tendremos, pues siempre habrá varias alternativas. Y justamente en democracias europeas, algunos políticos en las últimas décadas nos querían transmitir el mensaje de que no hay alternativa, ¿no? Y la primera política famosa que hizo eso fue la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher. La nombro porque se hizo famosa por su mote, Margaret Tina Thatcher, y Tina quiere decir there is no alternative, no hay alternativa, ¿no? Porque yo empiezo el proyecto de la privatización total, de la desregulación, de la liberalización de los mercados, de la austeridad. Ahora estamos hablando de austericidio en Europa y del llamado libre comercio, que en muchos casos ha sido un comercio forzado. Como el mejor ejemplo de todos es Chile. No sé si saben que ha sido un premio Nobel de Economía, Milton Friedman, que ha sido el asesor de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, y quienes aconsejaron al señor Pinochet en Chile que elimine todos los aranceles, con el resultado de que varias ramas y varias industrias chilenas fueron arrasadas por las importaciones con las cuales ya no podían o todavía no podían competir. Y esto, por supuesto, es un programa político muy compacto, muy coherente, pero no es el único camino posible. Y por eso la respuesta de las muchas alternativas que existen a Margaret Thatcher ha sido tapas.
pero no en su sentido español, sino también es inglés, ¿no? Y quiere decir, there are plenty of alternatives. Y las alternativas son igual de diversas que ricas que los aperitivos que tanto apreciamos, creo que todos. Bien, y la economía del bien común es la última en la fila porque es la más joven, la más reciente. Y en 6 años, empezamos tan solo hace 6 años, en el 2010 en Austria, la idea se ha difundido a casi 50 países en el mundo, con actividades importantes en una veintena de países, entre aquellos algunos de América Latina ya. Y preguntándonos por qué la difusión es tan rápida, pues la primera respuesta ya les he dado. El concepto, la idea del bien común, el valor del bien común, no es nuevo. Es algo que siempre se conocía en todas las culturas, eso es muy importante. No importa que se llame el buen vivir, el Ubuntu en África o la filosofía budista en Asia, el bien común existe en todas las culturas y siempre ha existido, ¿no? Nadie lo ha inventado, se ha vivido siempre en muchas partes. Y la segunda respuesta que tenemos nosotros es que la economía del bien común es una alternativa holística. Da una respuesta holística a una crisis holística, ¿no? Con tantas facetas, no solamente materiales, sino de igual manera inmateriales. ¿Y qué quiere decir holístico? Quiere decir, por ejemplo, que no solamente es un modelo económico, un orden económico alternativo completo, componiéndose de unos 20 piedras angulares que describen los pilares centrales del orden económico, mirándolo uno por uno, evaluando si nos sirve, está bien, no hay que cambiar nada, si nos sirve un poco, pero no en el grado que queremos, modificarlo, y si algún pilar no sirve, pues a lo mejor cambiarlo por otro que nos sirva de verdad. Segundo, es un proceso altamente participativo. En esos 6 años hemos movilizado no hemos movilizado a nadie, sino que la idea ha movilizado a unas 3.000 personas hoy día en estos 50 países que de alguna forma u otra están contribuyendo o co-creando esa alternativa. Tercero, muy importante en países como Austria y Alemania, donde se supone que la democracia funciona, pero la gente, como ha visto, experimenta el contrario. Y los científicos de ciencia política incluso han acuñado un concepto para este estado de las cosas y lo llaman postdemocracia, ¿no? Y postdemocracia quiere decir que los órganos formales de la democracia están ahí, ¿no? Está el Parlamento, votamos partidos, existe el gobierno, la Corte Constitucional y el presidente de la República Democrática. Todo está ahí en su sitio, pero las decisiones, ¿no? Los productos de ese tipo de democracia no reflejan la voluntad, no reflejan los valores ni las prioridades de las personas, de los ciudadanos. ¿Cuál es la única razón de ser de la democracia? Y ahí hay una contradicción y una irritación muy profunda, y por eso, y también por mi propia experiencia de los últimos 20 años siendo político, pero, ojo, de ningún partido, por supuesto, sino desde la sociedad civil, ¿no? Un embajador de los valores fundamentales que están en nuestras constituciones, pero que no se reflejan en el orden económico real existente, ¿no? Político, de esta forma, pues yo he visto nacer docenas de propuestas, docenas de alternativas que encontraban una resonancia altamente positiva y muy fuerte en la población, entre los ciudadanos, pero los parlamentos y gobiernos ni los han ignorado. Y eso ha sido una lección muy amarga, muy dura para mí, que no es suficiente que una idea sea mayoritaria y goce del apoyo incluso del 90% de la población. Si los gobiernos y parlamentos o la Unión Europea y sus órganos oficiales no están dispuestos ni a mirarla, o ni hablar de implementarla, ¿no? Y por eso hemos hecho un esfuerzo casi igual de grande de cómo podríamos evolucionar la democracia hacia una democracia más real,
que nosotros llamamos una democracia soberana, ¿no? Y esa la vamos a experimentar en unos 30 minutillos, en la parte final de mi ponencia. Y la democracia soberana no solamente es un concepto para países, que es igualmente un concepto para organizaciones o empresas, ¿no? Nosotros, la verdad, ya la estamos implementando, y solo por complementar información sobre mi persona, yo soy fundador de 4 empresas hasta la fecha y estoy aplicando con mucho gusto estas metodologías que estamos llamando innovaciones sociales, que son igual de importantes, si no son en este momento de la historia incluso más importantes que las llamadas innovaciones tecnológicas. Pero bien, hasta aquí la introducción. Y ahora ya vamos al grano, ¿no? Y empiezo con el modelo teórico, el contenido, el meollo de la idea de una economía del bien común. Y en este momento quiero confesar algo que a lo mejor no es una confesión penosa, sino una aclaración necesaria. Y es que no soy economista, ¿no? Académico. No he estudiado ninguna carrera, ni administración de empresa, ni ciencia económica, ni nada parecido, pero no porque no me interesara la economía. Al contrario, me interesa desde el corazón, pero lo que se ofrecía en las universidades austríacas sobre economía, carreras de economía, no me atraía. Me sabía un poco soso. Y no entendía por qué, ni le daba más vueltas, solo que quería estudiar ciencias universales. O sea, siempre me interesaba el todo, quería serme todólogo, como se dice a veces en España, pero no se puede estudiar. Y considerando que las universidades se llaman así y luego no se puede estudiar ciencia universal, eso sí es interesante. Porque entonces, ¿por qué se llaman así? Y preguntando a los responsables me contestaron, pues esto tiene que ver con la universitas, ¿no? Es la unión de la investigación y de la enseñanza, la comunidad de todos los que constituyen la universidad, pero eso no es correcto porque la universitas y la universidad, o sea, la universitas no es la raíz etimológica de la universidad, sino que tienen una raíz común, que es el más pequeño pero más amplio universo. Y el universo en latín se compone de unum y versum, y quiere decir literalmente un solo verso. Un solo verso. Una canción o un poema, si se quiere, un poco más romántico, y si prefiere más técnico, un todo coherente, ¿no? Esto es el significado originario o la promesa de la palabra universidad, ¿no? Y eso me interesaba, eso quería con ardor estudiar, pero ese ardor fue frustrado fríamente en las puertas de las instituciones que llevan esa promesa en su título, en su nombre, ¿no? Hoy las universidades austríacas no ofrecen el acceso al todo, sino solamente a fragmentos del todo, y en muchos casos limpiamente diseccionados uno del otro. Y literalmente, etimológicamente, ya saben, étimos, la verdad, en antiguo griego, y logos del concepto, este tipo de instituciones tendríamos que renombrarlas en multiversidades, poliversidades o incluso en perversidades, porque no es una ofensa, eso ni siquiera es un juego de palabras, es el significado originario de la palabra pervertere, es poner de los pies en la cabeza, ¿no? Eso es pervertere en latín. Y si una institución que nos promete abrirnos el acceso al todo y luego solamente nos ofrece el acceso a una parte, a un fragmento, y ahí reconocemos la ciencia económica de hoy, ¿no? Ahí reconocemos el problema, entonces es el contrario, es antónimo de lo que quiere decir su nombre. Y ahí está ya el problema. ¿Por qué me sabía a poco la ciencia económica? Porque está desconectada de sus múltiples contextos, de sus contextos más amplios, desde la ética, ¿no? Había un
un humorista austríaco que contó en una de sus funciones que el día anterior un estudiante se le acercaba corriendo con desesperación y le gritó: señor Kraus, ¿qué voy a estudiar? Estoy totalmente perdido, ¿qué voy a estudiar? Y contestó el señor Kraus: pues cálmate, escucha tu corazón, ¿qué te dice? Y el estudiante dice: pues sí, escucho mi corazón. Pues no, claro, ética económica, no, ahí sí te tienes que decidir, ¿no? Y eso fue hace, no sé, en los años 50, y en los años 90 del siglo pasado, la famosa LSE, London School of Economics, ¿no?, donde los más competentes administradores de empresas se forman, se le ofreció una cátedra Business Ethics, ¿no?, una cátedra gratuitamente. La LSE rechazó con la razón de que no sabía qué tenía que ver lo uno con lo otro. Eso es fuerte. Luego la London Business School aceptó la cátedra. O sea, no está todo perdido, quiero decir. Bien, ¿qué quiero decir? Desde el punto de un no economista académico austríaco, la economía no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta al servicio de las sociedades humanas con sus valores. No inventar nuevos valores, sino fomentar los valores que existen, desde la dignidad hasta la democracia, y siempre teniendo en cuenta los límites biofísicos del planeta, de la madre tierra, ¿no?, que los indígenas siempre sabían. Los economistas, algunos se han olvidado de ese contexto más amplio. Y por tanto, la intuición, no la carrera académica, sino la intuición, me ha dicho, estando en la naturaleza, en el seno de la naturaleza, al que iba muy a menudo, que fue mi universidad, porque por falta de tener una carrera holística en las universidades, fui a la naturaleza para proponer mis preguntas grandes, y la mayor pregunta, una de las mayores preguntas ha sido: ¿cuál es el objetivo de la economía? Y la respuesta del universo ha sido: pues el bien común, chico, ¿no? Y así que es una intuición. Y en las escuelas comerciales austríacas y las facultades de economía austríacas, alemanas y en muchos otros países, lo que se enseña es otra cosa. Lo que se enseña es que el dinero, el beneficio financiero, el rédito financiero y el crecimiento del PIB es el objetivo de la economía, ¿no? Y todo lo demás es una consecuencia del alcance del objetivo. Y esto para mí es muy raro, porque esto constituye una inversión de las cosas y constituye una perversión de las cosas. No en mis palabras, sino en las palabras y según las definiciones de Aristóteles. Muchos economistas, algunos, los más afortunados economistas, conocieron a Aristóteles en sus estudios. Los menos afortunados no lo conocieron porque él no era economista. Eso, ¿por qué me río ahora? Porque el economista más famoso de todos los tiempos, ¿quién era? Adam Smith, ¿no? Y el economista más famoso de todos los tiempos, Adam Smith, él mismo fue economista. Él no podía ser economista porque en el siglo XVIII no existía la ciencia económica, no había, ¿no? Él todavía era filósofo, igual que Aristóteles, ¿no? No se diferenciaba entre la ética y la economía. Adam Smith era incluso filósofo moral. Y antes de escribir el famoso Bienestar de las Naciones, había escrito otro tochete que se llamaba la investigación sobre los sentimientos morales. Es decir, Adam Smith era filosofía, un amante de la sabiduría, que era experto para emociones, sentimientos morales y ética, ¿no? Fíjate, el supuesto economista fue eso. Y eso es un olvido importante, porque en su tiempo todavía estaba conectado
todas esas, las emociones, la ética, la filosofía, la economía. Muy importante en Aristóteles también. Y él propuso una diferenciación totalmente decisiva. Él dice que hay dos formas de pensar y practicar la economía. En la primera, la natural y la sana, la oikonomía, el dinero solamente es un medio para servir el fin. Y el fin es la buena vida para todos, el buen vivir, el bien común, la sociedad justa. Y si esa relación se invirtiese, si el dinero se hiciese el objetivo de las actividades económicas y artísticas, él dijo, esto sería el contrario de economía. Esto sería crematistique, en su palabra. Crematistique, el arte de ganar dinero y enriquecerse. Es igual que capitalismo, ¿no? Capitalismo, si ustedes no tienen una definición personal de capitalismo, ¿qué significa para usted? Es muy sencillo para un lingüista como mí. Primero, desconfíen de todos los ismos. Desconfíen, ¿no? Sin ninguna excepción. Segundo, lo que está delante del ismo es un fin en sí mismo, o el máximo valor. En el capitalismo, el capital es el más alto valor, el máximo valor, y todo lo demás también puede ser un objetivo en valor, pero de menor importancia que el capital, ¿no? Por eso estoy en contra del capitalismo, que para mí es lo mismo que crematistique, y para mí es la misma perversión de la economía de verdad, natural y sana, que para Aristóteles. El dinero está bien, está muy bien, pero solo es un medio. Ya les he contado de un olvido importante de algunos economistas. Ni se acuerdan de que la ciencia económica había nacido de la filosofía. Eso es muy importante recordarlo y reconocerlo. Y lo recalco tanto porque hubo una red de economistas al cual pertenecía también el Milton Friedman y el señor August Hayek. Ellos pidieron el premio Nobel para la ciencia económica. Y eso es, para mí es desmesurado, porque sí podría, por dos motivos. Primero, el premio Nobel está reservado para ciencias naturales, punto y final, ¿no? Con excepción del premio para la paz y el premio para la literatura, son dos excepciones, pero para ciencias naturales y con buenos argumentos. Y la economía es una ciencia social, no es una ciencia natural. Todo lo que llamamos y consideramos economía son nuestras opiniones, nuestras propuestas, nuestras modas. Y para eso está bien, no está mal, pero para eso yo no doy ningún premio, dijo Alfredo Nobel, ¿no? Y por eso, pues tampoco tuvieron éxito esa red. Sí existe un premio que se otorga el mismo día, pero no es un premio Nobel, ¿no? Tiene un nombre parecido, el premio para la ciencia económica del Banco Central Sueco, no de la Fundación Nobel, en memoria de Alfredo Nobel, que ya es abuso del cadáver, decimos en Austria, porque los herederos habían dicho no y no. Y segundo, porque lo considero desmesurado, porque pedir un premio para la hija y no para la madre, eso me parece inversión de las cosas. O sea, si exigen el premio Nobel para otra disciplina que hasta la fecha todavía no lo tiene, pues entonces por favor para la filosofía y no para la economía. Porque esto es mucho más importante recordar que las actuales propuestas de la ciencia económica que se desarrolló en muchos países tan solo en el siglo XX. La primera cátedra en la famosa Universidad de Cambridge se creó en el siglo XX, ¿no? O sea, es una hija muy joven de la filosofía. Bien, y el segundo olvido, y ya concluimos la excursión en la prehistoria
pero es importante porque son las raíces, es el fundamento. Y el segundo olvido es qué quiere decir la palabra economía. Porque a mí me invitan mucho a facultades de economía y siempre suelo no solamente preguntar cuál es el objetivo de la economía, sino qué significa economía. Y muchos estudiantes, ni idea. Y ustedes, estoy seguro, saben que proviene de la palabra griega, de las palabras oikos y nomos. Oikos la casa y nomos las reglas según las cuales gestionamos la casa bien. Y ahora, sirviéndonos del sentido común, ¿cuál es el objetivo de un hogar humano? Sirviéndonos del sentido común. El bienestar de las personas, de los miembros que viven en esa casa. ¿Y quiénes entienden mejor el arte de proporcionar ese bienestar de las personas, de los miembros de la casa? Las madres. ¿Sí? O sea, los economistas genéricos son las madres, ¿no? Hay una última escapa posible, alternativa, si el oikos no proviene de oikos nomos, economía, la ciencia social, sino de oikologia, ecología. Ahí sí es una ciencia natural, o sea, un premio Nobel para la ecología, aquí estaría de acuerdo. Pero el oikos de la ecología es otra casa que la casa de la economía. Oikos, logos, aquí en esta ciencia tratamos de entender la casa, ¿no? Pero ¿qué casa tratan de entender los ecologistas? La madre tierra, la naturaleza, el planeta, los ecosistemas, la madre tierra, ¿no? En la casa del mundo, ¿no? Nuestra casa común, dijo algún jesuita algún día, recientemente, ¿no? ¿Y qué profesión debería idóneamente entender mejor la tierra? ¿Qué profesión? Los campesinos, ¿verdad? Así que los economistas genéricos son las madres y los ecologistas económicos genéricos son los campesinos, ¿no? Y ese podríamos honrarlo, ¿no? En la hora de redefinir el significado de la economía, de lo económico, de recontextualizar la economía y de decidir cuál es el objetivo y cuál es el fin. Si queremos ser crematísticos o economistas. Esa es la pregunta. ¿Queremos ser crematísticos con ánimo de lucro o queremos ser economistas con ánimo del bien común? Sirviéndonos del dinero, sirviéndonos del capital. Este no es el problema, pero el objetivo, ¡tarán!, ya estamos de vuelta en el presente, pero con la siguiente buena noticia: las constituciones de países democráticos se han decidido sin excepción por la economía y en contra de la crematística. El capitalismo no está anclado en ninguna constitución de un país democrático. Según la constitución de Alemania, la propiedad, no importa que sea la propiedad privada, pública o colectiva, toda la propiedad obliga y debe servir al bien común, dice la Constitución alemana. La Constitución de Chile dice que la finalidad del Estado democrático, por supuesto, es el bien común. Y la colombiana dice muchas cosas muy acertadas. En el mismo, ¿no? Qué bien, ¿no? Podría decir, la actividad económica es libre y por eso no encuentra límites. Por decir, ¿no? Porque del crecimiento del capital todo el mundo se beneficia, así que no vamos a limitar las actividades económicas. Podría decirlo, sería crematística, pero no. Está abogando por la economía.
Bien, incluso la de Estados Unidos, ¿no? Luego no se está practicando, luego se está violando el espíritu, pero igual en Austria y Alemania. Estamos violando el espíritu de las constituciones y el orden económico concreto, las leyes sobre las empresas y el comercio y tal, y los balances contradicen el espíritu de las constituciones. Y para eso también proponemos democracia soberana. De eso vamos a escuchar. Y para cerrar ese capítulo, ya he dicho que el hecho de que el objetivo sea el bien común, eso no quiere decir que el dinero o el capital sea algo malo, algo negativo, sino que solo que no son el objetivo, sino el medio. Valioso, importante, esencial en muchos casos, porque sin dinero, sin beneficio, sin capital, en muchas situaciones no vamos a llegar ni lejos, no vamos a llegar a ninguna parte. Para otras situaciones a lo mejor no hace falta el dinero, porque alcanzamos los objetivos con otros medios, ¿no? Ese es el punto. Pero donde el medio nos ayuda a alcanzar el objetivo, está muy bienvenido. Es algo muy positivo, algo muy valioso. ¿Y por qué insisto tanto en eso? ¿Por qué insisto tanto en aclarar cuál es el objetivo y cuál es el medio y que no lo confundamos? Eso, por favor, me importa tanto que les voy a enseñar un último gráfico que nos enseña cómo se puede confundir fin y medio. Así. Pero así funciona, pero no para todos y no por mucho tiempo. Y así, crematística, ¿no? Y economía funciona para todos y para más tiempo, sosteniblemente. Bien. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Si no sabemos, si no tenemos claro cuál es el objetivo, entonces no podemos medir el éxito de nuestras actividades, de nuestros proyectos. Porque gestión de proyecto, lección 1, ahí aprendemos que medimos el éxito de acuerdo con los medios que tenemos a mano disponibles o de acuerdo con los fines que hemos definido y según su alcance. ¿Qué aprendemos en la lección 1 de gestión de proyectos? Que medimos el éxito de acuerdo con los medios, en primer lugar, o de acuerdo con el alcance de los fines. Alcance de los fines, ¿verdad? Entonces, evaluemos cómo lo estamos haciendo en la supuesta economía de hoy. ¿Cómo medimos en la economía de hoy el éxito de una economía nacional? El PIB de una empresa, el EBIT, sí, el beneficio financiero, y de una inversión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen algo en común estos tres parámetros de medición de éxito? ¿Cuál es la medición, cuál es la unidad de medición? El dinero. Y ahora, de nuevo les pregunto, casi ya de forma retórica, ¿no? ¿Es el dinero el fin de las actividades económicas? Es el medio, ¿no? Entonces, esto es un error de método. Con toda modestia, con permiso casi, pero eso es un error metodológico. Y en una economía donde nos hemos puesto de acuerdo que el objetivo debe ser el bien común, la medición del éxito correcta sería con indicadores de éxito más o menos así, ¿no? Producto del bien común, balance del bien común, examen del bien común para cada inversión, para que aseguremos que una inversión contribuya al objetivo constitucional de la economía. ¿Me explico? Esto también es posible y lo estamos practicando en Austria, en Alemania, no sé si está haciendo en Colombia, pero esto no es economía, esto es crematística. En la crematística el dinero se convierte en el fin y por eso el éxito lo medimos con indicadores monetarios financieros.
En la economía me emociono, en la economía pues lo hacemos de otra forma. Ahora, la economía del bien común es un movimiento social, ciudadano y empresarial. Y no somos dogmáticos, no decimos Aristóteles dijo y Tomás de Aquino dijo y no sé quiénes otros, y las constituciones dicen, porque podrían contestar, pues las constituciones tienen una barba muy larga, y Aristóteles, pues más de dos, por favor, Cristian, seamos un poco más actuales. Sí, con mucho gusto, somos democráticos, y que lo aclaremos con las personas que hoy viven, con los ciudadanos de hoy, y que decidan esta pregunta totalmente decisiva. Porque esa incertidumbre, ¿cuál es el objetivo? Con eso no quiero vivir. Quiero tener claridad para poder actuar de forma eficiente, por favor. Y el gobierno alemán, próxima buena noticia, se le escapó una encuesta representativa hace 2 años entre los alemanes y la pregunta fue, ¿ustedes quieren seguir utilizando el PIB como máximo referente de la política económica y social de Alemania o prefieren reemplazarlo por un indicador de calidad de vida mucho más amplio? El resultado ha sido que el 18% de los alemanes optó por el PIB, el 18%, y casi el 70% optaron por su reemplazo por un tipo de producto de bien común. ¿Cómo reaccionaría un gobierno democrático? Para pensar en casa. La objeción ha sido, bueno, Cristian, linda idea, pero el producto del bien común no existe, así que olvídalo. ¿No es cierto? La OCDE ha creado el índice de la vida mejor, the Better Life Index. Existe, se puede aplicar, se puede utilizar en vez del PIB a partir de hoy, ya. Las Naciones Unidas han proclamado los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Estas todavía no están operacionalizadas, pero en 1 o 2 años los podemos utilizar en vez del PIB. Y la alternativa más cariñosa, diría, o más encantadora, ha desarrollado el Estado enano de Bután. Bután, la felicidad nacional bruta. Felicidad, que no es nada bruta, sino es muy tierna, pero existe y se puede, es una herramienta que se puede aplicar. ¿Y qué hacen en el Bután? Preguntan a miles de hogares, oikoi, las personas, sobre todos los aspectos de calidad de vida. ¿Cómo está usted en comparación con el año anterior? ¿Cómo está de verdad? ¿Cómo se lleva con sus vecinos? En Austria a veces tenemos que preguntar, ¿conoce a sus vecinos? ¿Confía de la primera persona que se le encuentra en la calle? En Alemania, la confianza en espacios públicos ha caído a la mitad desde los años 60 del siglo XIX. Y los niños en Estados Unidos hoy tienen miedos en un nivel tan alto que los pacientes de psiquiatría en los años 50 del año pasado, ¿no? ¿Cómo está el bosque? ¿Existen árboles nativos? ¿Cómo está el río? ¿Pueden pescar peces en el río, comer los peces? ¿Pueden bañarse en el río sin riesgo de salud? ¿Pueden tomar el agua del río sin riesgo de salud? Muchas veces, después de la privatización del abastecimiento de agua, como en el caso de Sudáfrica, la gente pobre volvió a tomar el agua del río, pero el agua del río estaba contaminada y volvió la cólera en Sudáfrica porque no tienen calidad de vida, ni agua potable permitible, ni agua potable del río sano, ¿no? Bueno, la propuesta de la economía del bien común es inspirarnos por los expertos y por el Bután, pero crear en nuestra comunidad, en nuestro municipio, el índice de una buena vida, el índice del buen vivir, el índice del bien común, componiéndolo de los 20 aspectos más relevantes de calidad de vida. Y si este
Este lo podríamos sintetizar al producto del bien común para Colombia, para América Latina, al menos para Austria-Alemania, ¿no? Porque ahí vivo, ahí sé qué propongo y si aquí hay estrategias mejores, por supuesto que los apoyo en vez de proponer algo externo que aquí no tiene sentido. Pero la idea es que la gente misma compone un parámetro de medición del éxito de la nación que tiene una garantía de mejorar lo que realmente tiene valor. Porque si el PIB crece, al menos en los países más avanzados, no tenemos ninguna relación fija a ningún aspecto de la calidad de vida. Puede aumentar el paro mientras crece el PIB, puede aumentar la desigualdad, puede desmoronarse la democracia, puede aumentar la exclusión, puede aumentar la migración forzada, pueden aumentar las guerras y puede deteriorarse el medio ambiente, mientras el PIB crece, ¿no? Es absurdo que tratemos de medir el éxito y el progreso de la nación gracias a un indicador que no tiene ninguna relación fija a lo que tiene realmente valor para nosotros. Y sí, estoy seducido de preguntar a los economistas por qué se toman la molestia de medir a través de un rodeo el objetivo de la economía. Y la respuesta es que esto no es economía sino crematística. Entonces sí tiene sentido poner el PIB y su crecimiento por encima de lo que realmente tiene valor. Y la segunda correlación fija que aporta la economía común es la correlación entre el éxito empresarial o individual y el éxito colectivo de la nación, de la sociedad y del planeta. Hoy día esa relación es fiable. Si una empresa genera un beneficio financiero, es fiable que también cree empleos, buen empleo, disminuya la desigualdad, incluya a los grupos desfavorecidos y fortalezca la democracia y contribuya a un buen medio ambiente. O también puede ser a la inversa. Es también posible que una empresa tenga un beneficio financiero duplicado y corte la plantilla, aumente la presión laboral, contribuya al burnout y al mobbing, socave la democracia, destroce el planeta. También es posible, ¿no? Y esto es un orden económico bastante ineficaz, porque no tenemos ninguna relación fiable entre el éxito empresarial individual y el éxito de todos nosotros. Y sabemos desde la teoría del juego que si permitimos los justos y los injustos, se van a salir con la suya los injustos, van a ganar el partido, ¿no? Por eso fue el sueño de Adam Smith esta relación fiable. I have a dream, dijo Adam Smith, ¿no? Que una empresa exitosa contribuye automáticamente al éxito de la sociedad, incluyendo el planeta, ¿no? Solo que el mecanismo que puso entre medio fue la esperanza. Ahora la esperanza no es nada malo, ni mucho menos, pero tampoco tiene un efecto palpable garantizado, ¿no? Y a veces es en vano, ¿no? Y en una sola ocasión, en su tochete de 800 páginas, El bienestar de las naciones, le dio a la esperanza un nombre, la mano invisible. La mencionó una sola vez, ¿no? Y tratando de entender la mano invisible, es la responsable del bien común, la encargada del bien común. Porque la mano invisible debe procurar la relación fija entre éxito individual y colectivo. Pero si solamente es esperanza, entonces no va a tener el efecto deseado. Pero la idea es brillante. Y nosotros ponemos una mano visible que ejerce exactamente la función con la que soñaba Adam Smith, ¿no? Procurar la relación fija entre el éxito empresarial y la creación del bien común. Y nosotros llamamos la mano visible el balance del bien común, que mide
en qué grado una empresa contribuye en todas sus actividades, en todas sus partes, a los máximos valores de una sociedad democrática. ¿Y el bien común qué es? ¿No? Por supuesto que, ya hemos dicho, tendríamos que definirlo de forma democrática. Para las empresas, y pido perdón que no se pueda leer en la franja horizontal naranja estos valores fundamentales. Dice dignidad, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y democracia. Y estos 5 valores, igual que el bien común, no son nuevos, les serán absolutamente familiares, ¿no? Claro, no los hemos inventado, sino que los hemos encontrado, ¿dónde? En constituciones de países democráticos. La única aportación de nosotros es proponer que se incluyan en el orden económico legal de forma efectiva, ¿no? De forma que aquellas empresas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, privadas, públicas, que las empleen, tengan ventajas. Vamos a ver esto. Primero, el funcionamiento de balance, que es un manual de 100 páginas fácilmente legibles. ¿Cómo viven estos valores frente a todos sus grupos de contacto? Los grupos de contacto, desde los proveedores hasta las generaciones futuras que también quieren vivir con los mismos derechos y las mismas oportunidades en este planeta, nuestros hijos y nietos. Y fue una diezañera de Barcelona quien tradujo el significado de balance de la mejor forma hasta la fecha. Dijo: Cristian, te vi ayer en la televisión y la propuesta que nos haces es exactamente el mundo que los niños de hoy queremos para mañana. Mi primera aportación va a ser una ponencia en mi clase de primaria, a los 11 años, ¿no? Y solo para estar seguro si te he entendido bien, yo entendí que el balance del bien común mide si el producto o el servicio que una empresa aporta tiene sentido, satisface necesidades básicas, cuál es su impacto medioambiental, qué de humanas son las condiciones laborales, qué de justa es la distribución y qué de democrática es la toma de decisiones. ¿Te he entendido bien, Cristian? Contesté: gracias, Gloria, puedo utilizar tu definición a partir de hoy en mis ponencias. Es un poco más complejo, pero es el mejor resumen que he escuchado. Ahora, muy importante, para que esto no sea un papel muerto, para que esto sean relaciones vivas y evaluables, pues el resultado debería poder medirse en puntos del bien común, hacerlo visible al público, consumidores, inversores. Cada producto cuya compra consideramos en el mercado nos debe contar quién lo produjo, en qué condiciones laborales, con qué impacto medioambiental, si la empresa es solidaria o canibalista, si paga un impuesto justo o evade los impuestos con ayuda de paraísos fiscales, si financia partidos políticos o grupos de presión que alcancen reglas en el propio interés a costa del bien común. Este tipo de informaciones los tenemos a mano cuando hoy vamos de compra. No, son informaciones relevantes. ¿Sí? La teoría de los libros de texto de la economía de mercado dice que la economía de mercado es tan eficiente porque todo el mundo tiene a mano toda la información necesaria para tomar una decisión racional. Rational Choice Theory, ¿no? Ahora bien, si no tenemos a mano la información relevante, no podemos tomar decisiones racionales y la economía de mercado no puede ser eficiente, por definición. Gracias a la economía del bien común se hace más eficiente, pero todavía no necesariamente más eficaz. Eficiencia, eficacia, tramposo. Eficiente puede decir que vamos a doble verga, a doble velocidad en la dirección equivocada. Eficacia, a diferencia, quiere decir que
facilitemos a los jugadores, a los participantes de los mercados, que cumplan con los valores fundamentales de la sociedad. Más práctico. Esto es una relación de precios. En la economía de mercado de hoy, estos o estos son los productos más éticos. Y esta es una relación de precios, estos son más caros, estos son menos caros, son más económicos. ¿Cuáles son los productos más éticos? ¿Estos o estos? En toda regla, con excepciones, pero en toda regla son los más caros. Entonces, ¿quién tiene la ventaja competitiva? Mirando los precios, los no éticos, ¿no? Y esto no es una economía de mercado inteligente, no es una economía de mercado eficaz, porque facilita la vida a los antiéticos. Y por eso la propuesta más importante hacia una economía de mercado eficaz, ética e inteligente es invertir esa relación de precios. ¿Y cómo se hace esto? Pues vinculando el resultado del balance del bien común a incentivos legales que tengan justo este efecto. Ejemplos, 1000 puntos del bien común, ya no pagas un impuesto sobre el beneficio de la organización de la empresa. 0 puntos del bien común, pues el impuesto sobre el beneficio puede ser el doble, triple o incluso cuádruple. 1000 puntos del bien común, libre comercio, como contrarregalo de la sociedad. Pero cuanto menos justo, cuanto más desconsiderado, pues más altos los aranceles, más costoso el acceso a los mercados internacionales. En la compra pública, la mano pública pregunta: primero, por favor, preséntenos vuestros balances del bien común y luego vamos a elegir entre los verdes y amarillos. Los naranjos y rojos, pues ni hace falta que se presenten. Y el Banco del Bien Común hace exactamente lo mismo, ¿no? Este es el nuevo sistema. Primero el balance del bien común. Pues es último pensamiento y después ya finalizo esto. Los economistas de hoy, o al menos los crematísticos disfrazados de economistas de hoy, cuando consideran una inversión exitosa, ¿qué tiene que rendir? El rédito financiero. Y si el rédito financiero es de 2 dígitos, double digit return of investment, entonces nos ponemos tristes o nos ponemos muy alegres. Muy alegres. Pero un rédito financiero de 2 dígitos nos dice algo fiable acerca del impacto de esa misma inversión a la madre tierra, a la cohesión social, a la distribución de la renta, a la dignidad de la persona, a la equidad de los géneros o a la cohesión de la democracia. Nada, de nada, de nada. Incluso es posible que cada uno de estos valores fundamentales que constituyen la sociedad, pues le quitemos valor, ¿no? Sea menor. Que incluso es posible que expropiemos los bienes comunes. La confianza, la democracia, la justicia son bienes comunes. Y con una inversión que hoy consideramos exitosa porque genera un reto financiero en cuanto a los medios, puede que nos expropiemos y que nos hagamos más pobres. Y eso es una ceguera increíble de la economía, pero que no es economía sino crematística. Dentro del prisma de la crematística es totalmente correcto. Cuanto mayor el reto financiero, más exitoso. Totalmente lógico, pero no es economía, ¿no? Y por eso un banco para el bien común primero evalúa los impactos sobre los fines y después sobre los medios. Y solamente si esa inversión no daña el medio ambiente, no aumenta la desigualdad, no corrobora pone en peligro la cohesión social, etc., solo entonces se hace la evaluación financiera. Y si ambos exámenes se pasan, pues entonces fluye el dinero. Y fluye donde debe fluir, al financiamiento de las actividades empresariales y económicas sustentables, socialmente responsables y al servicio de la persona
humana y su dignidad. Bien. Sí. Esto no es exactamente a lo que vamos, pero va por ahí. Es un café que existe de verdad en Barcelona. Y nosotros hacemos el resumen un poquito diferente. En total, estas medidas propuestas cambian las reglas del juego de la economía de mercado de hoy. Afán de lucro y competencia. En realidad es contrapetencia. En cuanto actúe en contra de ti, por contribución al bien común y cooperación. No tengo que cooperar, pero si coopero, incluso con otras empresas, pues salgo beneficiado, gracias a los incentivos propuestos. Y estas reglas de juego guiarían el comportamiento económico de los mercados en otra dirección ética que estas. Y ahora es muy importante, ¿cuál es la diferencia? Estas reglas de juego hacen que vivir los vicios y las deficiencias humanas, desde la avidez, pasando por la desconsideración hasta la desmesura, conduzcan al éxito empresarial y económico. Y es por ello porque encontramos tanto vicio humano en los mercados mundiales capitalistas, porque las reglas de juego benefician lo falso, mientras que estas reglas de juego harían el exacto contrario. Tampoco garantizarían que todos seríamos buenistas, pero recompensarían y fomentarían el vivir de las virtudes. Y de la misma manera que hoy día vemos todo esto que no nos gusta, lo vemos porque saldrá beneficiado y recompensado, ¿no? Pondríamos en coherencia las leyes del mercado, que es muy importante. Ahora entendemos por qué es tan importante saber que la economía no es una ciencia natural. Las leyes del mercado no son leyes naturales. Los podemos poner así o así, y de cualquier otra forma también, porque el mercado es una cosa hecha, una construcción, un proyecto al 100% hecho por el ser humano, ¿no? Y podemos beneficiar esto o lo otro. Bien, paro, porque estamos finalizando, y solo menciono, en una hora no tengo tiempo de explicar todo el modelo. Me he enfocado el núcleo del modelo. Tenemos muchas más propuestas, pero muy importante, a diferencia de un partido político, estas no son nuestras reivindicaciones. Estas son impulsos para iniciar un debate democrático y deben contrastarse con otras propuestas, en el mejor de los casos mejores que las nuestras, y luego tenemos un método de decisión, de toma de decisiones, que van a ver en un minuto. En este minuto les enseño algunas fotos para que se puedan recrear y para que conozcan el movimiento. Hasta la fecha ya son 27 asociaciones legales. No en Colombia. En Colombia el movimiento está en sus inicios todavía, a pesar de que hay representantes de EBC Colombia entre nosotros. Han venido desde Bogotá y desde Cali. En Chile sí existe asociación incluso nacional para el fomento del EBC. Desde Suecia a Chile, esta es la envergadura, si se quiere, del movimiento internacional. Estos fueron los primeros emprendedores y empresarios que hace 6 años iniciaron junto conmigo el movimiento, y esto ha sido el impulso decisivo. No querían seguir aceptando que sufren una desventaja competitiva si se comportan bien y según sus convicciones éticas. Hoy son 2.251 empresas que realizan, como la congregación no está registrada, ya son 2.001 más. que muy bueno que se difunda sin que lo sepamos. Hay empresas de todas las ramas, agricultura ecológica, bancos, prestadores de servicios,
Esto es una empresa catalana de inserción social que es comparable a la Fundación y sus 14, o al menos algunas de sus 14 obras. Y estos trabajan con el 80% de personas con discapacidades algunas, ¿no? Solo para darles una idea que existen empresas similares que realizan el balance del bien común. Empresas públicas, una escuela superior técnica de Austria que tiene ahora un responsable del bien común y un honor muy grande, van a empezar un MBA, un Master of Business Administration, Economía del Bien Común aplicada, ahora en septiembre. La primera universidad del mundo que está realizando el balance es la de Barcelona. Los primeros municipios del bien común están naciendo desde España, pero ya en 5 países. Una de las ciudades mayores que ha apostado por el bien común es Sevilla. Luego, un distrito de Barcelona con 170.000 habitantes, ciudadanos, ya ha realizado el balance del bien común para municipios, que es muy semejante. Y así luego es el resultado final, 551 puntos. Es una auditoría igual a la auditoría financiera. Viene el auditor externo, evalúa los datos y certifica el testado. Y esto es una noticia muy buena. Tenemos una primera región que ya está empezando a despedir leyes a favor del fomento de las empresas que realizan hoy por hoy de forma voluntaria el balance del bien común. Una primera orden ya se ha despedido: ayudar a las empresas o organizaciones sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, privadas, públicas, no importa. Aquellas que realizan el balance les vamos a apoyar. Segundo, creamos un registro de empresas para que aquellas empresas con un buen resultado puedan, tercer paso, obtener prioridad en la contratación pública frente a otras empresas con un peor resultado. Paguen menos impuestos, etcétera, etcétera. Y se ha decidido la instalación de una cátedra Economía del Bien Común en la Universidad de Valencia. Eso también es un honor muy grande. El éxito político más alto lo hemos conseguido, eso es un poco ambiguo, no es el Parlamento Europeo, sí hemos sido invitados, pero el folio falta, la decisión ha tomado el Comité Económico y Social Europeo, que no es el Parlamento, es un órgano de consulta del Parlamento, pero que se compone muy representativamente patronal, sindicatos, campesinos, protectores de consumidores y organizaciones sociales, y ellos han adoptado una opinión a favor de la economía del bien común con una mayoría del 86%. Un 86% a nivel europeo está pidiendo ahora la Comisión Europea de iniciar una ley, una serie de leyes que incluyan la economía del bien común en el derecho europeo, ¿no? Eso ha sido todavía no se ha realizado, pero es una petición de un órgano oficial europeo. Bien, el final. El final. Y lo voy a hacer muy corto porque ya el tiempo está bastante avanzado. En el debate tenemos más tiempo para profundizarlo. El inicio es que ya les he contado en el inicio de la charla de la postdemocracia. Yo, a propósito, no solamente soy lingüista, sino también estudié ciencias políticas. Y a mí me enseñaron que uno de los principios clave de la democracia es el principio de la soberanía. Lo que no me enseñaron fue qué significa soberano. No tenía, al egresar de la Universidad de Viena, ni idea cuál es el significado originario de soberano o soberanía. Lo busqué y el resultado es el siguiente. La palabra latín superanos quiere decir estar por encima de todo. ¿De acuerdo? Estar por encima de todo. Ahora bien, ¿quién es la instancia soberana en una democracia? El pueblo, ¿no? Lo sabemos, pero ¿alguien lo ha sentido ya? ¿En cada célula?
porque si realmente estuviéramos la instancia más alta, entonces las demás instancias estarían por debajo nuestro. Constitución, Parlamento, Gobierno, un tratado internacional y cada ley, ¿no? Y tendríamos los derechos soberanos de cambiar estos otros elementos constituyentes de una democracia, empezando por la Constitución, ¿no? Eso es algo bastante utópico hoy por hoy, pero en mi tierra, en Austria, vamos a ganar la primera Constitución de Colombia es mayor de edad que la de Austria. En Austria, la primera Constitución democrática no lleva ni siquiera 100 años, ¿no? Pero vamos a cumplir 100 años en 3 años, entonces vamos a tener un debate muy amplio. ¿Quién debe redactar la Constitución? ¿Y quién debe tener el derecho de cambiar la Constitución? ¿Y cómo? ¿no? Y voy a proponer que el más alto documento de democracia debería estar en las manos de la instancia más alta y no en manos de sus representantes, porque la experiencia en Austria, Alemania, ha sido que si los representantes del soberano escriben y redactan y pueden cambiar la Constitución, entonces se suelen autoconferir a sí mismos todo el poder y no dejar prácticamente ningún poder al pueblo soberano. Segunda razón, si el pueblo redacta la Constitución, podría incluir las pautas directrices para todos los campos políticos. Una página o 2 páginas para cada de los, digamos, 20 campos políticos, en total 30, 40 páginas, no es mucho. Ahora, un acuerdo de libre comercio tiene 1500 páginas, de derecho internacional que está por encima del derecho europeo, que está por encima del derecho constitucional nacional austríaco. 1600 páginas. Y yo lo que propongo son 40 páginas. Pero estas 40 páginas son el meollo, son la esencia, ¿no? ¿Cuál debería ser el fin de la economía? Y por tanto, la ley alemana ya dice, ¿no? Por tanto, las empresas deben seguir el bien común. Ya existen estas dos frases, pero falta la tercera frase y por tanto las empresas tienen que hacer un balance del bien común. Y la cuarta frase, según el resultado del balance del bien común, vamos a beneficiar o desventajar a las empresas con mejores o más pobres resultados éticos y del bien común, ¿no? Y esto podría ser el resultado de estos procesos constituyentes que empezarían en los municipios, de nuevo. Es un proceso de larga duración, es un objetivo muy ambicioso, pero empezamos con la visión. El bien común tiene una visión muy ambiciosa, muy clara, y por tanto tenemos una estrategia muy pragmática, con pasos de enano. Y la propuesta para algún día redactar, reformar la Constitución de forma democrática para, entre otros objetivos, poder disminuir la desigualdad, que es una de las más altas preocupaciones en todo el mundo. El 80% de los chinos desea una desigualdad menor, el 75% de los estadounidenses desea una desigualdad menor y el 85% de los alemanes desea una desigualdad menor. Pero los parlamentos ni mueven dedo, ¿no? Y por eso la propuesta que hacemos es que las 10 preguntas piedras angulares se debatan y decidan de forma más democrática que hoy. Y para que puedan conocer ese método de toma de decisión, pido a 10 voluntarios de todos los sexos acompañarme en el escenario para jugar a la democracia. Puede ser la democracia interna en una empresa, puede ser la democracia soberana en el Estado Democrático de Colombia. Por favor, 10 voluntarios, va a ser muy chistoso. ¿No les va así? Sí, acérquense. ¿No? Hombres, mujeres y todos los géneros. Vaya, no va a ser doloroso ni penoso. Va a ser great fun. 5 más, sí, acérquense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, por favor. 2 más.
2 más, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 más. No se van a arrepentir, al contrario, no se van a olvidar de esta experiencia. Muy bien, pues yo tomo el micrófono para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, vamos a jugar aquellos que están, está bien. Esto solamente es para enseñarles el método. Por favor, no se coman la cabeza con la pregunta, porque las preguntas las define el pueblo soberano. El método de toma de decisión lo define el pueblo soberano. Solo porque nos quedan pocos minutos para este juego, yo aporto tanto la pregunta como el método de toma de decisión. La pregunta es, ¿queremos o no limitar la desigualdad entre el salario mínimo legal que existe en Colombia y los ingresos más altos en este país? ¿O no? Y si queremos, pues ¿dónde? ¿Cuánto puede ser el múltiple máximo del salario mínimo legal? Es decir, los ingresos máximos legales, ¿no? Tienen total libertad, ¿no?, de proponer lo que les susurre su corazón, propuestas, el máximo. No importa directivo, empleado, empresario, deportista, diva. 20. Primera propuesta. Es un juego, ¿no? Pero primera propuesta, 20. Más propuestas, por favor. Satisfacer todas las necesidades de bienestar. ¿Cuántas veces hace falta el salario mínimo legal para satisfacerlo en Colombia? ¿3? ¿2? ¿10? 10 veces el salario mínimo legal. ¿Cuántas veces? Es un juego, ¿no? 20. Cada propuesta que se pone la vamos a votar, cada. Así que si una propuesta ya se ha hecho, no hace falta que la repita. Si tiene otra propuesta, 100. Segunda propuesta, factor. Perdón, 7. Gracias. Segunda propuesta, 7. Más propuestas. Regular el tope del Estado con respecto al valor de los salarios, yo podría que 12 o 15%. 15. 15 veces. Tercera propuesta, 15 veces. 7, 15, 20. Más propuestas. 10, porque se habla de un salario integral importante de la parte contable, tributaria. Muy bien. 10. 7, 10, 15, 20. Última llamada. ¿Falta alguna propuesta importante? De acuerdo. Un tope, sí. Sí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Sí. Sí, pero multiplicando el salario mínimo. Multiplicando el salario mínimo. ¿Sí? Multiplicándolo por 7, por 10, por 15, ¿perdón? No, puedes decir 1000, puedes decir 1.000.000, sois totalmente libres, luego vamos a ver, pero es un múltiple del salario mínimo legal. A ver, el público, una propuesta muy urgente que todavía no está en el 10, ¿está ya? ¿Sí? Y luego 10, la incluimos. O sea, la propuesta es duplicar el salario mínimo legal y luego limitar el máximo con el factor 10. Lo incluimos. Es un poquito complicado, pero lo incluimos. Entonces, ahora vamos... y les invito, porque no nos queda, quiero dedicar algún tiempo al debate después. No presten demasiada atención a las matemáticas ahora. Después sí. En la Asamblea Real tenemos un año entero
todo el tiempo para calcular, para poner argumentos a favor, en contra, mejor propuesta, un año. Ahora me interesa más que conozcan el método, porque ahora tenemos 5 propuestas. Factor 7, factor 10, factor 15, factor 20 y duplicar el salario mínimo legal y después el factor 10, ¿no? 5 propuestas. Y el método es que vamos a votar las 5 propuestas. Pero no vamos a votar primera innovación, varias propuestas. No hay una propuesta y todo el mundo tiene que ponerse a favor o en contra. Y tenemos guerra de nuevo, ¿no? Y las relaciones de las agencias de relaciones públicas son encargadas por los multimillonarios para hacer una pequeña campaña de mi propuesta favorita, ¿no? Esto ocurre en Suiza, y en Suiza luego ganan las propuestas de los 1000 millonarios y no las preferencias de los ciudadanos. Eso ocurre en Suiza. Perdón. En Colombia no sé, en Colombia ustedes saben qué pasa, pero en Suiza yo sé qué pasa. Bien, y por eso varias propuestas, ¿no? Vamos a evocar la inteligencia masiva, la sabiduría de la crowd, porque no vamos a votar la afirmación. Entonces, de nuevo, los más altos, los más groseros, sino vamos a medir la resistencia contra cada una de las propuestas. Y ganará aquella propuesta que genere la menor resistencia. Ahora explico cómo se mide la resistencia. Es muy divertido. Solo que la menor resistencia es la que causa el menor dolor en la población. Porque cada propuesta, cada regla que nos damos, organización, asociación, empresa, Estado, cada regla restringe la libertad de las personas en mayor o menor grado. Esa es la elección que tenemos. Restringir la libertad nuestra en mayor o en menor grado, causar un mayor o menor dolor. Cada regla, incluso no regular un asunto, causa lo mismo. Restricción en mayor o menor grado de la libertad de los ciudadanos. ¿Y cómo van ustedes ahora? Ustedes son el pueblo soberano de Medellín, ¿no? Es el juego. Y solo he escogido a 10 porque no puedo contar tantas manos, que son 2 manos por persona en esta sala. Solo por esto estoy demostrando el juego con 8 personas. Tienen 3 opciones de votar cada una de las 5 propuestas, ¿sí? Primera opción, usted escucha la propuesta, así estaría algún día en la Constitución de Colombia. Usted escucha siente su dolor. Si no siente ningún dolor, no tiene energía de resistencia y no levanta ningún brazo. Segunda opción, usted escucha la propuesta, siente dolor, si no está muy de acuerdo, tiene alguna pregunta o algún rasquillo, ¿no? Tiene una ligera energía de resistencia y levanta un brazo. Y tercera opción, usted escucha siente su... ¡Uah! Duele un montón, duele como el infierno, levanta 2 brazos con toda la energía de resistencia que le incite el dolor. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, es importante que lo entienda bien. Sí, sí. Si no me gusta del todo, si me gusta más o menos, pero no mucho, un brazo, si puedo vivir en paz con esta propuesta, no levanto, no resisto, porque puede haber miles de ideas que no me entusiasman, pero que tampoco me dañan, y no voy a resistir. Solo resisto cuando me daña, cuando me duele. Así minimizamos el dolor en la población y minimizamos la pérdida de libertad en la ciudadanía. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a votar desde el más pequeño hasta el más alto y el especial al final. Y ustedes votan en cada ocasión. Muy bien. Primera propuesta, los ingresos máximos pueden alcanzar hasta 7 veces el salario mínimo legal. Nadie puede ganar menos de esto y nadie puede ganar más de esto. Por favor, enseñen su dolor
y su resistencia contra el factor máximo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos de resistencia. Gracias. Una cosa que me he olvidado, si cierran los ojos, les es más fácil porque pueden sentir mejor y no ven los vecinos, ni tampoco las influencias manipuladoras de los grupos de presión, ¿de acuerdo? Muy bien, pero hecho a la perfección, ¿no? 10 votos. Segunda propuesta, los ingresos máximos pueden alcanzar 10 veces el salario mínimo legal, pero no más. Por favor, enseñen su valor y resistencia contra el factor máximo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tercera propuesta, gracias. Factor 15. Pueden alcanzar hasta 15 veces los ingresos máximos del salario mínimo legal. Por favor, su dolor con y resistencia contra el máximo factor 15. 1, 2. Penúltima propuesta, 20 veces más. Los más altos pueden alcanzar hasta 20 veces el salario mínimo legal, pero no más. Por favor, su dolor con y resistencia contra el factor máximo 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Última propuesta, vamos a duplicar el salario mínimo legal y luego los más altos pueden alcanzar hasta 10 veces, que sería factor 20 de hoy, pero con salario mínimo legal duplicado. Y luego 10 veces como mucho. Por favor, su resistencia contra esta propuesta especial. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cuál propuesta ha ganado? 15. Factor 15. Propuesta de un factor máximo 15 ha levantado una resistencia de 3 votos. Esto a lo mejor no ha sido totalmente representativo porque solo son 8, pero la intención es conocer la metodología. Así que muchísimas gracias. Soberano de Medellín, has hecho un labor democrático fantástico. Pueden dejar el escenario. Bien. Un minúsculo comentario y ya finalizamos. Minúsculo comentario. En teoría, hemos juntado 2 preguntas en una. Porque la pregunta del salario mínimo sería la primera pregunta, ¿no? Y una vez hayamos decidido el salario mínimo legal, podemos avanzar a la votación de la segunda pregunta y así será más desglosado y más justo. Pero lo más importante ha sido la metodología, ¿no? Primera pregunta, ¿cuánto tiempo ha tardado el soberano de Medellín para decidir una cuestión sumamente difícil de decidir, de justicia? 10 minutos. ¿Y cuánto tarda el parlamento medio de un país democrático? Ni hacen caso, ni hacen caso. Segunda pregunta, hasta la fecha he jugado este juego en 25 países. ¿Qué propuesta ustedes creen suele ganar en la mayoría de los casos? El factor 10. Pero añadiendo que en muchos países del salario mínimo legal se puede vivir, ¿no? Así que se entiende. Pero en el 90% de los casos gana el factor 10. Y ahora, el estado actual de las cosas en algunas democracias, mi querida Austria, mi querida Alemania, Estados Unidos y Estados Unidos en la industria financiera, ¿no? Y esto es solo un ejemplo que demuestra que es importante que las decisiones constitucionales no se tomen por nuestros queridos representantes, que hacen una labor muy importante en los parlamentos, pero en decisiones decisivas pueden fallar por la sobreconcentración de poder en manos de pocos. Bien, finalizo con la invitación cordial de incluirse, adherirse a este proceso como persona, un grupo local,
como empresa, Balance el Bien Común, como institución de enseñanza o como municipio. La red EBC europea, colombiana les va a apoyar. Y concluyo con dos motivaciones. La primera es uno de los corredactores de los derechos humanos. Si un colectivo de personas no hubiese tomado la iniciativa de redactar los derechos humanos, no los tendríamos hoy. No tienen el efecto deseado en todos los casos, pero yo creo que somos más ricos como humanidad teniendo los derechos humanos. Stéphane Hessel, un francés. Y este jesuita, también es un gran amante del bien común y no es el único, solo para animarles a creer en este valor que siempre ha existido y que hoy vale la pena reenforzarlo frente a otros valores que, mirándolos más de cerca, en realidad solo son o deberían ser medios. Muchísimas gracias por su atención.